Soy Kenia Padrón, soy cardióloga del Instituto de Cardiología. Agradecer al comité organizador y a todos ustedes por darme la oportunidad de impartir esta conferencia. Trabajo en el Departamento de Imagen Cardíaca, específicamente el Servicio de Cardiología Nuclear, y hoy tengo la misión de hablarles a ustedes del papel de la imagen cardíaca en el estudio de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Más que el papel de la imagen, les quiero introducir un concepto que se viene desarrollando en los últimos años, que es el papel de la multimodalidad de imagen, que no es más que cuando varias modalidades de imagen se reúnen para el estudio de un paciente con una enfermedad cardíaca. Esto realmente constituye un verdadero reto, pues el desarrollo de todas las técnicas de imagen disponibles en la actualidad, así como el desarrollo de nuevos software, han permitido que cada vez las técnicas sean más potentes y hoy puedan ir más allá del diagnóstico anatómico y funcional, pudiendo hacer diagnóstico molecular, incluso caracterización tisular, de manera que constituye un verdadero reto para los cardiólogos a veces elegir qué técnica utilizar y en cuál contexto, logrando siempre un uso racional, sin exposición innecesaria a radiaciones o sustancias nefrotóxicas que tributen un beneficio favorable al paciente y a los servicios de salud. Así que el objetivo fundamental de esta conferencia será específicamente esto: tratar de que una vez concluida todos tengamos un poco de claridad en cómo seleccionar las diferentes técnicas de imagen y en qué contexto cada una de ellas sería el apropiado. El reto es mayor porque en los últimos 2 años se han publicado gran cantidad de artículos, consensos y guías que abordan esta problemática, guías de insuficiencia cardíaca y guías de angina estable crónica o de multimodalidad de imagen en las diferentes patologías, pero no siempre los criterios son homogéneos. Hay diferencias y entonces el reto es mayor, la duda en cuál técnica seleccionar es mayor. Afortunadamente hasta el año 2019 no había una guía que pautara qué técnicas usar en cada patología, pero en 2019 se publica esta guía de multimodalidad de imagen en el estudio de la enfermedad estructural cardíaca, que si bien es un acercamiento a la problemática, pues no responde todas las interrogantes. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en el caso de la insuficiencia cardíaca, esta guía plantea que el diagnóstico de esta entidad, ya sea la evaluación de la función sistólica, diastólica o las posibles etiologías, el eco convencional es útil, también lo es el ecoestrés, las técnicas nucleares y la resonancia, pero no aclara cuál de ellas utilizar y obviamente no todas las técnicas son necesarias en el estudio de un paciente en cuestión. Así que todavía no queda claro con esta guía qué técnica utilizar en cada patología, en qué contexto. Algo que nos va a ayudar un poco siempre es dominar qué información voy a poder obtener de cada una de las técnicas, y en dependencia de la patología que yo esté o que pretenda estudiar, pues puedo utilizar una técnica que me aporte mayor información referente a esa patología. Sobre esto estaremos profundizando en la conferencia. Lógicamente esto está limitado también por la disponibilidad, los costos, la exposición o no a radiaciones, a sustancias ionizantes y sobre todo a la experiencia en el medio. Las guías de insuficiencia cardíaca que han sido recientemente publicadas ubican a la ecocardiografía como la ecocardiografía convencional en el estudio inicial de los pacientes con insuficiencia cardíaca para realizar el diagnóstico positivo, pero además el diagnóstico fenotípico. Hoy sabemos que en las nuevas guías se ha clasificado la insuficiencia cardíaca en 3 grupos diferentes, con función reducida aquellos con fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor de 40%, con función preservada aquellos que tengan más de 50% de fracción de eyección, y aquellos con una FEV entre 41 y 49 pues medianamente reducida. Y a partir de aquí es la terapéutica y la conducta, así como el pronóstico de los pacientes, de manera que el eco se posiciona como la herramienta fundamental en el diagnóstico positivo y en la clasificación fenotípica de estos pacientes. Sin duda alguna, todas las modalidades de imagen permiten el estudio de la función sistólica. El eco ha tenido un desarrollo vertiginoso en los últimos años con la incorporación del análisis del doble tisular, las técnicas de análisis del strain longitudinal y circunferencial, así como el eco 3D, permiten cada vez más un acercamiento más eficiente a la valoración de la función sistólica. Sin embargo, la resonancia magnética se posiciona como el gold estándar o la técnica de referencia para el diagnóstico de función cardíaca, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, y sobre todo para el estudio del ventrículo derecho, donde la ecocardiografía puede tener importantes limitaciones.
En el estudio de la función diastólica, aunque es posible hacer una aproximación, un acercamiento desde el punto de vista de las técnicas nucleares y la resonancia magnética, sigue siendo la ecocardiografía convencional, y sobre todo con el análisis del Doppler, ya sea tisular de los anillos, el Doppler transmitral y a nivel de las venas pulmonares, que permite no solo la definición de si hay insuficiencia cardíaca diastólica o no, sino una clasificación en diferentes grupos, y estos grupos tienen un impacto desde el punto de vista pronóstico y terapéutico. Hoy en día, a pesar del desarrollo vertiginoso del resto de las técnicas, de las demás técnicas, sigue siendo la ecocardiografía la herramienta fundamental en la evaluación de la función diastólica. De manera que las guías posicionan al eco como la herramienta fundamental primera en la evaluación de la anatomía y función de los pacientes con insuficiencia cardíaca, siendo la resonancia magnética la técnica de elección en los casos en que la ecocardiografía es dudosa o no concluyente. Ahora, si hay un campo o un contexto donde las técnicas de imágenes han revolucionado el diagnóstico en la insuficiencia cardíaca, es en el diagnóstico etiológico. Hace unos años solo era posible la aproximación al diagnóstico etiológico mediante las técnicas disponibles, dígase las técnicas nucleares, la ecocardiografía, cuando empezaba a desarrollarse la resonancia y la tomografía, y solo era posible hacer diagnóstico etiológico de las diferentes valvulopatías, de la enfermedad, de las miocardiopatías hipertrófica o restrictiva, de la posible etiología isquémica, pero hoy en día hay un gran número de patologías que pueden ser diagnosticadas certeramente desde el punto de vista etiológico con el uso de la multimodalidad de imágenes, y ahora vamos a profundizar un poquito en algunas de estas patologías. En el 2017 esta guía multimodalidad de imagen, el estudio de las valvulopatías, nos acerca a esta problemática y sitúa nuevamente al eco en el centro del estudio de los pacientes con valvulopatías, siendo la resonancia magnética y la tomografía, y en algunos casos, como veremos, las técnicas nucleares, las herramientas que pueden aportar información complementaria en los casos en los que el eco no es concluyente. Una patología habitual que motiva y se apoya en otras técnicas diagnósticas para el diagnóstico definitivo es la sospecha de estenosis aórtica severa con gradiente bajo, flujo bajo. Y en este contexto ya la tomografía cardíaca mediante el uso del calcio valvular aórtico ha sido validada como una herramienta útil para el diagnóstico de estenosis aórtica severa en este contexto. Si uno encuentra un puntaje de calcio valvular aórtico superior a 1200 en la mujer o a 2000 en el hombre, pues ya puede aseverar, pues tendría una alta probabilidad de tener una estenosis aórtica severa. Valga aclarar que esto es un estudio que se realiza libre de contraste, que es una de las limitaciones del ATAC. En otros casos, los pacientes con enfermedad nefrológica con riesgo de nefrotoxicidad pues pueden ser estudiados tranquilamente y recibir los beneficios del aporte de esta técnica. En los lugares donde no está disponible esta técnica o no es posible, pues la resonancia magnética permite evaluar el área por planimetría, ya que los gradientes tampoco en resonancia van a ser concluyentes, y gracias a la gran resolución espacial de esta técnica pues permite acercarnos a este diagnóstico. Otra de las patologías donde la multimodalidad de imagen complementa el estudio mediante la ecocardiografía, que sigue siendo la técnica de elección, es en la endocarditis infecciosa. Ya desde el 2016 las guías de endocarditis incluyeron como un tercer criterio mayor la confirmación mediante técnicas de imagen, dígase SPECT o PET, sobre todo los estudios más avalados son con PET-CT. En el estudio de endocarditis infecciosa, en la imagen que les mostramos, hay un paciente con una prótesis valvular y todo lo que se ve en color amarillo indica captación de flujos de óxido y glucosa, que es un marcador de actividad metabólica. Cuando hemos encontrado estas imágenes ricas en actividad metabólica en un contexto clínico apropiado, pues permiten confirmar el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Y otra de las aplicaciones nuevas de la multimodalidad es en los procedimientos no invasivos de reparaciones y sustitución valvular, ya sea sustitución de la válvula aórtica por vía percutánea o la implantación de un clip mitral para la reparación de las regurgitaciones mitrales. Son técnicas que necesitan de una evaluación
previa mediante múltiples técnicas de imagen, dígase resonancia, dígase tomografía, para un análisis exacto de la anatomía, para evaluar los resultados del proceder y en el seguimiento también son necesarias. En el contexto de las cardiopatías congénitas se ha visto que es necesaria la complementación del estudio ecocardiográfico mediante otras técnicas, y hay escenarios específicos donde esto es imprescindible, dígase en el estudio de tamaño y función del ventrículo derecho, dígase en el estudio de las coronarias, de los defectos de exceptación, sobre todo cuando hay sospecha de defecto del seno coronario, en la patología aórtica, cuando sobre todo de la aorta torácica no puede ser bien evaluada mediante la sonografía, y así diferentes patologías que necesitan la complementación mediante diferentes técnicas. En el contexto de las enfermedades congénitas se ha señalado como indicación clase 1 la resonancia magnética para el estudio de aquellas patologías que tienen un compromiso del ventrículo derecho, y como indicación 2A sobre todo aquellas cardiopatías de complejidad tal que necesiten una evaluación integral mediante el uso de otras técnicas, mientras que la tomografía puede ser utilizada en aquellos pacientes con alto riesgo para la coronariografía y en algunos casos a solicitud o a elección del paciente. La multimodalidad o el uso de las técnicas de imagen en contexto de insuficiencia cardíaca con un sustrato anatómico basado en enfermedad arterial coronaria significativa, que es la primera causa de morbimortalidad en el mundo y también en nuestro país. La guía multimodalidad hace alusión al uso apropiado de las diferentes modalidades, pero no siempre todas son útiles. Así que nos apoyamos en guías de cardiopatía estable crónica y de insuficiencia cardíaca para decidir cuál técnica utilizar. Y en este contexto se ha llamado la utilización de la coronariografía no invasiva mediante TAP multicorte en aquellos pacientes con probabilidad pretest intermedio o baja de enfermedad arterial coronaria, mientras que los pacientes con alta probabilidad serían los estudios de detección de isquemia los que jugarían el papel fundamental a la hora de hacer más que diagnóstico de enfermedad arterial coronaria, valoración significativa de la severidad de la enfermedad arterial coronaria. Este es un ejemplo de cómo la imagen nos puede ayudar en el diagnóstico. En la cardiopatía isquémica hay defectos regionales, en este caso aquinesia a nivel apical con hipocinesia septal, que en la imagen de medicina nuclear presenta defectos reversibles en todo el territorio descendente anterior, dígase pared anterior, septum anterior, dígase apex. Además también hay isquemia y patrones reversibles en la pared inferior en este paciente, probablemente un paciente multivaso. A diferencia de la no isquémica, que los defectos son globales, no siguen un territorio anatómico, y en la imagen de perfusión son defectos fijos, pequeños, a modo de parches. Esto en la resonancia también tiene un patrón específico. En el caso de la isquémica es subendocárdico el patrón, y transmural, subendocárdico y intramiocárdico. En la no isquémica y el hallazgo de lesiones anatómicas ateroscleróticas confirmaría por tomografía el diagnóstico de miocardiopatía isquémica o de falla cardíaca de causa isquémica. Hay un tipo especial de fallo cardíaco de causa isquémica, que es la angina con coronarios normales o angina microvascular. Hoy se sabe que la disfunción microvascular se posiciona en el centro de la fisiopatología de esta entidad. Si bien antiguamente se pensaba que era una entidad de muy buen pronóstico, hoy en día sabemos que en los pacientes con esta entidad y reserva de flujo coronario comprometido, la mortalidad es superior a aquellos que tienen una reserva de flujo coronario preservada. Y en estos pacientes el riesgo cardiovascular se incrementa muchas veces por encima de algunos pacientes con enfermedad anatómica obstructiva de las coronarias. De manera que el estudio de esta entidad cada vez resulta de mayor interés, aunque por la ausencia de ensayos clínicos aleatorizados sigue siendo una indicación 2B. La resonancia magnética o la tomografía por emisión de positrones PET son las técnicas más importantes cuando otros estudios no son concluyentes para el diagnóstico de dicha patología, y el algoritmo diagnósticos propuestos una vez que los estudios de perfusión, dígase con resonancia o con técnicas nucleares o ecoestrés, no son concluyentes, pues esta herramienta de la reserva de flujo coronario, que puede ser medida por PET o resonancia magnética, nos aproximaría al diagnóstico a través de este algoritmo, de manera que de esa forma
podemos un poco organizar el estudio de pacientes con angina microvascular. Este es un caso emblemático atendido en nuestro centro, en nuestro servicio, con esta patología, una paciente con una miocardiopatía dilatada con función muy reducida, por debajo de 30%, que mostró defectos de perfusión y desde el punto de vista anatómico las coronarias eran normales. La ponemos como ejemplo porque una paciente tuvo una evolución muy tópida, necesitó terapia de resincronización ventricular por tener una insuficiencia cardíaca refractaria a drogas, hizo TVs que obligó a agregar un DAI al dispositivo y además hizo infarto con coronarias normales, con la formación de aneurisma en la pared inferoapical y trombo que derivó en un infarto frontoparieto temporal isquémico, y dio el traste con la vida de la paciente, de manera que es un ejemplo de cómo esta patología puede comportarse de manera para nada benigna, cambiando cánones y conceptos previos. El estudio de la viabilidad miocárdica es otro elemento dentro de la angina estable crónica o de la enfermedad arterial coronaria como causa de falla cardíaca, que ahora mismo se encuentra en un dilema. Hay contradicciones en su uso. Hasta ahora una indicación 2A en todas las guías previas, pero este año, tras la publicación de ensayos clínicos recientes que han concluido, se ubica como una indicación 2B. Sin embargo, este mismo año, provenientes de la misma sociedad, la Sociedad Europea de Cardiología, se ha publicado un consenso de expertos donde se aborda toda la problemática de la viabilidad miocárdica y la importancia de su estudio. Nosotros pensamos que sigue siendo importante el estudio de la viabilidad miocárdica. Muchos estudios previos han demostrado el valor contundente de la revascularización en los pacientes con tejido viable, logrando una reducción del 80% una vez revascularizados. El estudio STICH fue el primer ensayo clínico aleatorizado que se realizó, y si bien es cierto que al año no mostró beneficios con la revascularización, los propios autores 10 años después han publicado un corte de seguimiento donde claramente los beneficios son a favor de la revascularización miocárdica. Y es que la revascularización miocárdica no solo permite la recuperación funcional de los segmentos aquinéticos o disquinéticos con la mejoría de la FEBI o de la fracción de eyección, sino que permite mejoría de la calidad de vida, los síntomas, reducción de las tasas de ingreso, mortalidad, así como estabilidad eléctrica. Por lo tanto, pensamos que sigue siendo de gran importancia su valoración. Todas las técnicas de imágenes aportan información, pero no todas son necesarias. Dependiendo de la patología en cuestión, sea el realce transmural por resonancia o el que se sitúa a la cabeza en cuanto a sensibilidad. Si bien hasta hace poco tiempo eran los estudios de metabolismo con PET, aunque el margen en cuanto a sensibilidad vean que es bien pequeño, mientras que especificidad, y esto quiere decir recuperación funcional garantizada, gana la especificidad con un 91%, la resonancia con dobutamina en el estudio de la reserva contráctil. Hay algoritmos diagnósticos propuestos por consensos de expertos en el año 2020 que plantean primero buscar la evidencia de isquemia y si se encuentra revascularizar, y si no, buscar transmuralidad en la cicatriz en resonancia, y si no es concluyente, esto es cuando la transmuralidad esté en un 25 y un 50%, puedes ir al estudio metabólico con PET o de reserva contráctil mediante estudios con dobutamina. La cardiotoxicidad, otro concepto que se está desarrollando en los últimos años y en el cual la ecocardiografía, la ventriculografía radioisotópica tienen gran importancia. Hay estudios recientes del papel de la cardioresonancia magnética en el diagnóstico precoz de cardiotoxicidad, pero sin duda alguna el strain evaluado mediante técnicas de speckle tracking por ecocardiografía se posiciona como la herramienta fundamental en el diagnóstico precoz al permitir el diagnóstico de disfunción subclínica aun cuando la FEBI no ha sido reducida. Va a aclarar que en la resonancia magnética hoy en día, gracias al desarrollo de los software, también es posible hacer este análisis. Hay algoritmos diagnósticos propuestos en consenso de expertos desde el año 2014 en los cuales se solicita el seguimiento periódico trimestral, puede ser, de los pacientes sometidos a drogas cardiotóxicas o a tratamientos cardiotóxicos, y se ha demostrado en estudios que la no adherencia a estos algoritmos diagnósticos y a este seguimiento tributa
en un deterioro de la supervivencia de los pacientes con cardiopatía oncológica que son sometidos a tratamientos cardiotóxicos. Este es un ejemplo de una paciente de 32 años sin factores de riesgo coronario que fue atendida en nuestro medio por disnea y disfunción sistólica ligeramente disminuida, que en el estudio de calcio coronario se encontró una placa calcificada a nivel del ascendente anterior proximal. Eso nos hizo pensar en la necesidad de un estudio de imagen donde se detectó isquemia severa por estenosis probablemente crítica que deja defectos en reposo de la arteria ascendente anterior, corroborada en coronariografía y resuelta mediante angioplastia. Después hubo trombosis del estén que no pudo ser resuelta, la paciente necesitó cirugía y finalmente por complicaciones perioperatorias falleció la paciente, y es un ejemplo triste de cómo la cardiotoxicidad por un seguimiento no adecuado puede contrastar con la evolución de nuestros enfermos. El estudio de las miocardiopatías de etiología diversa sin duda se roba todo el escenario, y en la actualidad cada vez es posible el diagnóstico positivo de mayor cantidad de entidades. Desde el punto de vista etiológico, la resonancia tiene el papel fundamental. En los últimos años, las técnicas de imagen han permitido un diagnóstico certero de la sarcoidosis y la amiloidosis, posicionándose como las herramientas indispensables más allá de la biopsia endomiocárdica. Y es que la resonancia magnética, a través de los patrones de realce, permite hacer un diagnóstico positivo de muchas de estas patologías, sobre todo cuando complementamos el estudio de realce tardío con la caracterización tisular mediante el estudio del espacio extravascular, del volumen extravascular, el análisis de la presencia de edema, así como en los estudios de T2 estrella, que son imprescindibles si sospechamos patología por una miocardiopatía por depósito de hierro, de manera tal que hoy en día es posible hacer el diagnóstico de todas las entidades certeramente gracias a la utilización de la multimodalidad. Las guías de insuficiencia cardíaca este año incluyen por primera vez un algoritmo diagnóstico de la amiloidosis cardíaca. En los últimos años esto ha revolucionado la cardiología. Ya desde el año 2019 existía un consenso de expertos americanos y otro europeo con algoritmos similares, no necesariamente congruentes, pero bastante parecidos, y en lo que todos están de acuerdo es que ya hoy en día, por lo menos en lo que se refiere a amiloidosis cardíaca, la biopsia endomiocárdica está relegada a aquellos pacientes donde los estudios de imagen y serológicos no sean concluyentes, de manera tal que la imagen cardíaca cada vez ganando un espacio mayor dentro del diagnóstico de nuestros pacientes. Este es un ejemplo de un paciente nuestro con alta sospecha clínica, un varón de más de 70 años con un patrón restrictivo en el eco y el aspecto esmerilado del miocardio, que mostraba en el Strength Rating un patrón en rosquilla, que se le dice de esta manera porque tiene preservación de la función en los segmentos apicales, no así los segmentos medio basales, que en la resonancia magnética tenía este patrón granular del miocardio, no solo en VI, sino en ventrículo derecho, en el tabique interauricular, y que de luego fue corroborado como una variedad cardíaca por trantirretina, pues en el estudio de SPECT con pirofosfato mostraba una captación intensa superior a las costillas. Y de esta manera fue corroborado mediante estudios post-mortem, porque el paciente falleció, como un ejemplo de cómo la imagen cardíaca puede aproximarnos con certeza el diagnóstico de amiloidosis cardíaca en nuestros tiempos. En el año 2020, como ustedes ven, se publicó por primera vez un consenso que organiza el diagnóstico de la enfermedad de Takotsubo basándose en un score clínico y en herramientas diagnósticas como el eco y o la resonancia magnética. Estos pacientes son enfermos que cursan clínicamente como un infarto agudo del miocardio, pero que tienen coronarias normales, y la alta sospecha clínica sobre todo se ve en mujeres expuestas a un estrés emocional o con trastornos psiquiátricos que puede causar con o sin elevación del ST. En la ecocardiografía, un balonamiento apical con hipercinesia compensadora de los segmentos basales y medios, que recuerden da la trampa de pulpo, y de ahí su nombre. Takotsubo significa trampa para pulpos. Se ha descrito desde el punto de vista de las técnicas de imagen, trastornos de perfusión
y asincronía ventricular. Todos estos defectos de contractilidad, de perfusión y de sincronía son reversibles un tiempo después, y es lo que confirma el diagnóstico a la larga. Y la resonancia magnética se sitúa como la herramienta fundamental por la posibilidad de ver no solo el balonamiento apical y la kinesia de los segmentos, sino la existencia de edema sin realce, lo que permite hacer el diagnóstico diferencial realmente con un infarto transmural. Para la patología chagásica frecuente en Sudamérica, también se han escrito consensos y algoritmos diagnósticos. Se plantea que en una sola endémica, la existencia de neurismas apicales en un paciente con falla cardíaca y afectación en el strain o en la resonancia de la pared posterior o inferolateral, eso haría pensar en el diagnóstico de enfermedad chagásica, que siempre debe ser confirmado mediante test serológico, pero ya hoy en día es posible un acercamiento diagnóstico con bastante exactitud de esta patología, que redunda en tratamiento específico para la entidad de base a la enfermedad de Chagas en estos pacientes. Un ejemplo de un paciente de turismo de salud atendido en nuestro centro que llegó con insuficiencia cardíaca proveniente de un área endémica. Se descartó la causa isquémica parcialmente porque mostraba un realce subendocárdico en la pared inferior inferolateral y mixto, CIR transmural e intramiocárdico a nivel de la base. Esto hizo sospechar, junto a la localización inferior, la enfermedad de Chagas y que era proveniente de una zona endémica. La coronariografía multicorte mostró que no había lesiones coronarias significativas y el test de Chagas pues confirmó el diagnóstico presuntivo. De manera tal que, ya resumiendo, hemos revisado que la insuficiencia cardíaca puede ser abordada desde el punto de vista de la imagen cardíaca para su diagnóstico, que el eco es la herramienta fundamental en el diagnóstico inicial y el seguimiento, que la resonancia sería la técnica de elección cuando el eco no es concluyente en el estudio de anatomía y la función, que la resonancia es una técnica imprescindible para el diagnóstico etiológico, que para descortar isquemia miocárdica, dígase la coronariografía multicorte en los pacientes de baja probabilidad o las técnicas de 3 en los de alta probabilidad para el acercamiento al diagnóstico etiológico isquémico. Y algo novedoso en esta guía es que se circunscribe la indicación de biopsia endomiocárdica en aquellos pacientes donde no se puede arribar al diagnóstico mediante técnicas de imagen, de manera que hoy en día las técnicas de imagen van ganando cada vez un papel más importante en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Ya para concluir, en la última diapositiva, no quiero terminar esta conferencia sin decirles que el alcance de las técnicas de imagen en la insuficiencia cardíaca va más allá del diagnóstico, y hoy en día la selección de muchos pacientes para la terapia de resincronización IDAI depende de la participación de las diferentes modalidades, incluso la predicción de no respuesta a la terapia de resincronización. Y hay dos variables que se han desarrollado últimamente y se ha demostrado su papel independiente más allá de la FEBI en los pacientes con esta patología. Hoy en día la fibrosis miocárdica en el 2020 ha sido aceptado como un marcador importante, independiente de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, y esto se mide mediante resonancia, mientras que los estudios de inervación adrenérgica ya hace más de 10 años que fueron validados en este estudio como importantes en el pronóstico y en el seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Más que luchar, las técnicas de imagen se complementan y se dan de la mano, no solo en el diagnóstico de pacientes con insuficiencia cardíaca, sino en el pronóstico y en el tratamiento, ganando cada vez más espacio. Si cuando estudiemos con calma esta conferencia podemos dilucidar qué técnica elegir y en cada contexto, el objetivo de la conferencia habrá sido cumplido, y yo les doy las gracias por la atención.